Es para mí un imperativo expresarles mi muy sincero saludo a las señoritas abogadas, abogados y demás concurrentes, quienes han resuelto quitarse unos minutos de su vida para escuchar unas ideas. Y esa supresión de esos minutos tiene un gran significado. ¿Por qué? Porque para los demás un acto de esta naturaleza pasará inadvertido porque ni siquiera se tendrá conocimiento de él. Para los que lo vivimos, constituye parte de nuestro ser, parte de nuestros objetivos, corresponde a realizarnos con lo que nos comprometimos, con una profesión, con una ciencia, con una ética y con unos sustentos que en alguna forma creemos que debemos conservar. Esto es ser honestos, ser disciplinados, ser constantes, tener claro la meta que nos propusimos y lejos de cualquier otra clase de prerrogativa, ser conscientes que frente a ella es que tenemos que cumplir todas esas exigencias que las metas nos lo imponen. Así, realmente podemos decir y sentir claramente que somos abogados. Con este preámbulo, entonces, vuelvo a agradecerles la deferencia que han tenido conmigo para exponer algunas ideas sobre el recurso de casación. Yo he preparado la conferencia por escrito por ser un tema en alguna forma preciso. Pero a su turno, tendremos de ahí seguramente temas para poder intercambiar algunas ideas. Esta intervención la he intitulado A raíz de los cambios casacionales en el nuevo sistema acusatorio. Aproximemos el tema. Tratar sobre el recurso de casación ha sido y sigue siendo un tema prácticamente vedado, en cuanto está restringido a los especialistas en esta clase de recurso extraordinario, fundamentalmente por las exigencias técnicas que durante su evolución se han venido elaborando básicamente desde la jurisprudencia, tanto desde el punto de vista de su teórica comprensión como de su sustentación ante la Corte, lo cual, unido a los pírricos triunfos respecto de quienes se deciden en acudir a su interposición, hace que sean variadas las críticas que se suelen atribuir a esta modalidad impugnativa, generalmente centradas a la rama del derecho penal. Y en realidad, esta observación que a veces escuchamos en punto de la utilidad del recurso de casación, bien vale la pena meditarla si tenemos en cuenta estadísticas como la que he tomado del 2009, en la que se demuestra que de 265 demandas examinadas por la Sala de Casación de la Corte, Sala de Casación Penal, desde luego, de la Corte Suprema de Justicia en el 2009, se inadmitieron 230, que equivalen al 86%, contra 35 libelos admitidos que representan solo el 14%. Y de estas 35 admitidas, 23 lo fueron de oficio. Esto es que, no obstante corresponder a libelos inadecuadamente presentados, la Corte admitió, por haber encontrado la necesidad de acudir al restablecimiento de una garantía conculcada,
quedando 12 demandas las encontradas como formalmente presentadas, de las cuales únicamente casó integralmente una y 3 parcialmente. Y de las 23 admitidas de oficio, 5 lo fueron integralmente y 13 parcialmente, concluyéndose en estas condiciones que el grado de efectividad total en materia casacional penal estuvo en el orden del 0.00377%. En estas condiciones, claro está que no deja de asistirle razón a los que llegan hasta cuestionar la misma existencia de este recurso, quienes son más los defectos que le puntualizan que sus virtudes, las cuales dirigidas a las legislaciones occidentales que lo estatuyen, van desde considerar la casación como una institución burguesa, como producto de la Revolución Francesa, pasando por considerarlo como propio de un medio elitista y clasista, al cual solo pueden acudir quienes tienen posibilidades de contar con un especialista en la materia, además de ser un recurso tardío, ya que si logra remediar alguna injusticia o subsanar un agravio al derecho, lo hace cuando ya la condena ha surtido efectos estigmatizantes. Y sobre todo, por lo formalista, llegándose hasta extremar las propias exigencias legales, creando toda una estructura técnica que de suyo implica que por vía de interpretación se resulten creando requisitos de muy difícil cumplimiento a la hora de aplicarlos, ya que de lo estrictamente formal puede fácilmente pasarse a lo ideal. Esto es, supeditando la realidad al método y no el método a la realidad, llegando a la técnica del recurso a erigirse en el fantasma del castillo, cuyo oficio sea espantar a los visitantes. Sin embargo, y si bien en una ecuánime valoración del recurso, algunos de estos generales cuestionamientos podrían ser de recibo y cuando menos seguirán siendo de necesario análisis, igualmente lo es que estos aspectos cuantitativos negativos no opacan los cualitativos positivos que justifican la existencia de este extraordinario recurso, siendo, de todas maneras, un hecho cierto que no se puede desconocer, que son numerosas las demandas que son rechazadas por evidente falta de técnica en su presentación, y que la máxima finalidad del recurso en orden al establecimiento de autorizados derroteros jurisprudenciales, de suyo lo han justificado. Y aquí precisamente es donde se impone la revisión, así sea en forma general, de estos tradicionales cuestionamientos a la casación en cuanto a las modificaciones legislativas y jurisprudenciales a que ha venido siendo sometida, evidenciándose a partir de la entrada en vigencia de la actual Constitución Política de 1991, que al expresamente determinar como modelo de Estado de derecho social y democrático, ha posibilitado con mayor amplitud las finalidades propias del ordenamiento punitivo, tanto desde un punto de vista sustancial como procesal, no siendo ajeno a esta proyección este extraordinario recurso. Así, y no obstante que, como es sabido, actualmente nos rigen 2 códigos de procedimiento penal, como consecuencia del límite de vigencia del nuevo estatuto, esto es, la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004, aplicable este último a los hechos cometidos en los diversos distritos judiciales, según la fecha en que entró a regir en cada uno de ellos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 530 de este nuevo estatuto, y en los 2 se consagra este recurso. Es respecto a este último al que nos referiremos principalmente en cuanto es el que presenta variadas inquietudes respecto a su regulación, siendo algunas de ellas las que abordaremos. Y para ello,
imperativo resulta iniciar precisando cómo mientras en el anterior Código Procesal Penal el recurso de casación procedía por la violación de, comillas, una norma de derecho sustancial, cierro comillas, que en los anteriores estatutos se remitía a la violación de la, comillas, ley sustancial. En el nuevo código lo es contra, comillas, una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso, cierro comillas. Desde luego, de contenido sustancial. Con lo cual, este recurso, como medio de control constitucional y legal, implica para la Corte Suprema de Justicia la tarea de verificar que las sentencias de segunda instancia se ajusten a la normatividad constitucional, especialmente en lo referente al respeto de los derechos fundamentales garantizados a cada uno de los intervinientes y que los fallos de los jueces se ciñan a la legalidad estricta. Siendo por ello, por mandato del artículo 180 de la Ley 906 de 2004, que los fines de este recurso están contraídos a la efectividad del derecho material, en punto de su supremacía con respecto a la mera formalidad, el respeto de las garantías de las partes y de los intervinientes y la reparación de los agravios inferidos a estos y la unificación de la jurisprudencia. Estos son entonces los fines que en la nueva legislación debe perseguir el recurso de casación. ¿Cuáles serían los temas entonces objeto de análisis? Bajo este marco, y siendo que de acuerdo con la nueva regulación procesal, el recurso de casación ya no está limitado al quantum punitivo como antes, como lo es bajo la égida de la Ley 600 del 2000, como que ahora la Ley 906 de 2004 procede, comillas, como control constitucional y legal contra todas las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales superiores del distrito, cuando afectan derechos y garantías fundamentales por las causales previstas en el artículo 181, que son las previstas en los artículos 33 y 34 de la Ley 906 de 2004. Pues es a estas corporaciones a las que les corresponde conocer en segunda instancia de las sentencias proferidas en primera instancia por todos los juzgados, esto es, por los especializados, por los del circuito y los municipales. Y siendo en estas condiciones que se suprimió la casación excepcional, es decir, que con la nueva regulación, en virtud de la cual procede contra todas estas sentencias dictadas por el tribunal, se suprimió la denominada casación excepcional prevista en el Código de Procedimiento Penal del 2000, para aquellos casos en que no procedía la casación ordinaria. La nueva legislación procesal, al introducir entre nosotros un nuevo sistema procesal que se afirma lo es con tendencia acusatoria y que en estricto sensu podría caracterizarse más por ser adversarial, generó diversas modificaciones en su trámite que por su trascendencia realmente toman un evidente carácter sustancial, entre las cuales nos parece oportuno en esta oportunidad o en este momento referirnos, así sea en forma algo general, a 4 aspectos que nos parecen de importancia y que cuando menos se impone reflexionar sobre los mismos, a saber. Primero nos vamos a adentrar al estudio o al análisis o a la exposición de algunas ideas sobre la interposición y sustentación del recurso. Es decir, los 4 aspectos sobre los que vamos a disertar se refieren a 4 contenidos que, a mi modo de ver, son novedosos o generan cambio frente al estatuto anterior. En primer lugar, entonces, nos referiremos a la interposición y sustentación del recurso,
En segundo lugar, a la inadmisibilidad de la demanda. En tercer término, a la sustentación del recurso. En cuarto lugar, al fallo de reparación integral. En este orden, entonces, observemos lo referido al primer punto. Esto es la interpretación y sustentación del recurso. En los términos del artículo 210 de la Ley 600 del año 2000, una vez interpuesto el recurso que procede durante la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, los recurrentes cuentan con el término de 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, de segunda instancia desde luego, para presentar, enfatizado por escrito, la demanda de casación. Corriéndose una vez vencido este término, traslado por 15 días a los sujetos no recurrentes para que presenten sus alegatos al tenor del artículo 211 del mismo Código de Procedimiento Penal. En tanto, el nuevo Código de Procedimiento Punitivo, esto es la Ley 600 de 2004, en el artículo 183 se refundió en un solo acto complejo el recurso y la sustentación con la demanda, al determinar que en el único plazo de 60 días hábiles siguientes a la última notificación válida de la sentencia del tribunal, la parte inconforme debería interponer el recurso mediante demanda. Es decir, que la demanda en esta norma es el medio procesal idóneo para interponer y sustentar el recurso. Esto es, la impugnación y el sustento con la demanda de casación conformaban un todo, pues se recurría con la demanda y esta era el fundamento del medio de gravamen. Pero el artículo 98 de la Ley 1395 de julio de 2010, al introducir modificaciones al artículo 183 del Código de Procedimiento Penal de 2004, retornó a la especificación de dos momentos diferenciales. En tanto, regula que el recurso debe interponerse ante el tribunal dentro de los 5 días que sigan a la última notificación del fallo de segunda instancia, comillas, y en un término posterior común de 30 días se presentará la demanda. Como puede verse, al ser reformada la norma originaria de la Ley 906 de 2004, respecto del término para presentar la correspondiente demanda sustentatoria del recurso de casación, de 60 días individuales para cada recurrente a 30 comunes, se produce aquí una importante modificación, que en ninguna forma puede tomarse como meramente formal o sin trascendencia respecto de la verdadera garantía del derecho de defensa. Pues si bien podría pensarse que esta reducción temporal tiene como fin el de agilizar el trámite del proceso y de suyo tratar de evitar el abuso en la utilización de este recurso, principalmente para los eventos en que son varios los procesados y para efectos de buscar una posible prescripción de la acción penal, todos podrían recurrir el fallo de segunda instancia. Y en estos eventos, cada uno de ellos habría que correrles un traslado por 60 días para que sustenten el recurso en los términos de la Ley 600 de 2000. Es también lo cierto que no ocurriría lo mismo respecto de los tramitados por la vía de la Ley 906 de 2004. En cuanto para estos casos, la prescripción, así quedó regulado, se interrumpe con el proferimiento de la sentencia de segundo grado, existiendo otras razones de fondo para advertir como desafortunada esta reforma, pues ya el argumento que era tan repetido de utilizar la casación cuando habían varios procesados para dilatar el término y tratar de aspirar a una muy próxima prescripción, ese argumento ya de suyo in se queda sin sustento frente a la nueva regulación. En efecto, aparentemente podría pensarse que un término de 30 días es más que suficiente para presentar una demanda de casación. Pero en realidad,
y la práctica así nos lo ha demostrado, que en la mayoría de los casos, y más aún en aquellos de mayor o mayúscula complejidad, bien por sus dificultades sustantivas, por el número de procesados, y así pareciera intrascendente por su propio volumen en cuanto a la multiplicidad de actuaciones, todo unido a la exigencia propia de la casación, que dicho sea en verdad, hoy en día exige un rastreo constante de la jurisprudencia, pues mientras no se regule legalmente la obligación de que expresamente la Corte especifique cuál es su último criterio sobre un determinado fenómeno jurídico, incluyendo la misma técnica casacional, se hace imperativo su seguimiento diario. Estando por analizarse en nuestro medio, sin perjuicio alguno, la viabilidad del reconocimiento de la jurisprudencia favorable en toda su dimensión, para lo cual ya existe el avance legal de la causal sexta de revisión penal, regulada en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal del 2000. E igualmente, el del anuncio previo de un determinado cambio jurisprudencial, en cuanto a que más allá de una sofisticada o extrema propuesta, objetivamente vistas las cosas, no resulta en ninguna forma justo el sorprender al procesado con un cambio jurisprudencial desfavorable, cuando no ha tenido ni va a tener oportunidad para poder defenderse de ese nuevo pronunciamiento. Es que, frente a las regulaciones como esta, un legislador alejado de la realidad difícilmente logrará acertar, pues el término de 30 días resulta insuficiente, especialmente respecto de aquellos procesos tramitados mediante el nuevo sistema que hemos concebido como acusatorio. Pues desde un punto de vista pragmático, y sin que puedan entenderse estas inquietudes como salidas de una determinada seriedad científica, sino por el contrario, acudiendo a los imprescindibles elementos fácticos que deben sustentar las regulaciones normativas, es verdad que además del propio estudio detallado de un proceso para efectos casacionales, de suyo complejo, en la práctica, una tal actividad está precedida de una especie de, comillas, logística judicial, que lejos de la teoría es la que se vive diariamente, que se inicia con la propia obtención de las copias de las actuaciones procesales en los tribunales, hoy recolectadas mediante medios magnéticos, momento desde el cual de entrada ya empieza a reducirse ese término, que mientras son entregadas ya está corriendo, teniendo en cuenta que en la mayoría de casos, por no decir que prácticamente en todos, su expedición es menos expedita que lo imaginado por el legislador. Desde luego, si estos aspectos fueron tenidos en cuenta, pues con seguridad ni siquiera fueron advertidos. Pero además, ante esta exigencia de la propia sala de casación, ante la exigencia de la propia sala de casación penal de la Corte, en el sentido de que la demanda, las citas que se hagan deben serlo con las respectivas transcripciones, señalando el récord exacto de la grabación, es decir, los minutos y segundos a que correspondan, esto exige un previo y denso y extenso trabajo transcriptivo, amén del tiempo necesario para escuchar las grabaciones, generalmente extensas, lo cual termina reduciendo más de lo esperado el referido término de los 30 días para la elaboración del libelo, tornándose en una verdadera lucha contra el reloj la sustentación de un recurso de tanta complejidad y tanta trascendencia como el de la casación, siendo una necesidad que dicho término de traslado a los recurrentes deba regresar a los 60 días que preveía la ley 600, pues si bien ya fue demandada esta disposición última, es decir, la de la ley 906, con argumentos similares a los expuestos ante la Corte Constitucional, por resultar desconocedora del derecho de defensa, es también lo cierto que ésta se inhibió para considerar que esta clase de fundamentos fácticos incidieran en la constitucionalidad de las normas demandadas, lo cual nos hace recordar la irónica respuesta que en alguna oportunidad, con su
calurosa sencillez, nos contaba quién fuera uno de los más brillantes magistrados y doctrinantes que ha tenido el país y que han pasado por la Corte Suprema de Justicia en su sala penal. Me refiero al profesor ya fallecido, Luis Enrique Romero Soto. Cuando recordaba una vez que cuando se retiró de la Corte por haber cumplido la edad de retiro forzoso, al haberle alguien solicitado que le presentara una demanda de casación, le respondió negativamente, manifestándole que no estaba en condiciones de hacerse cargo de tan complicada labor, porque eso necesitaba tiempo. Y además, si bien acababa de desempeñarse como magistrado de la Corte, comillas, lo que él sabía era rechazarlas, pero no hacerlas. Así entonces, doctores y doctoras, esta primera inquietud, a grosso modo expuesta, como lo dije al inicio, pareciera una inquietud intrascendente. Podría pensarse que hay temas más de fondo de estudiar en la casación, y con seguro que los hay. Pero existen temas aparentemente, no tan de fondo, aparentemente intrascendentes, que son la base para el fondo, porque es en el momento en que usted va a realizarla, a elaborar la demanda, y es cuando usted va a estudiar las posibles irregularidades del proceso, y es donde usted va a ejercer la última oportunidad de defensa frente a un incriminado, donde no se trata únicamente de la formalidad de los 30 días, se trata de buscar con detenimiento cuál puede ser el mejor medio para ejercitar la última oportunidad defensiva en un proceso. Y si bien es cierto que se busca agilizar los procesos, con base en el factor tiempo, ellos no pueden sacrificar la garantía fundamental del derecho de defensa. Y esta anécdota irónica que hacía referencia para culminar este primer acápite, realmente lo he hecho porque tiene un fundamento. El fundamento irónico, pero con la mejor buena fe, quiere significar es que una cosa es ver la problemática desde un pedestal legislativo sin mirar el fondo realmente material de los fenómenos. E inclusive, lo digo poniendo en juego mi experiencia, que algunos de ustedes, la mayoría lo saben, realmente, si miramos desde el otro lado, desde el otro ángulo, desde el otro lado de la barrera, diríamos comúnmente, ¿verdad? El ejercicio de la profesión y específicamente la sustentación del recurso de casación, desde el ángulo de juzgador, usted no tiene unos elementos de juicio absolutamente valederos, lo digo respetuosísimamente, pero con la realidad, de poder establecer si ese tiempo que usted necesita para estudiar esa demanda, iniciando por encontrar los errores que tenga, que es el primer mecanismo que se va a ejercer, ¿verdad? Es el mismo que va a necesitar un abogado serio, juicioso, responsable, para poder elaborar la demanda de casación. A mí me parece que así para la gran mayoría aparezca intrascendente referirnos al término de los 30 días y así tenga esa gran justificante de agilizar los procesos, de evitar la mora, me parece que así, insisto, pareciera un poco inocente referirnos al tema, yo creo que sí es una necesidad que se vea como un problema de fondo frente al ejercicio serio de la profesión. No el tomarme un tintico porque tengo que hacer una demandita. Allí seguramente los 30 días son más que suficientes, ¿verdad? Pero si no es
la situación esa, sino del estudio serio, con la gran responsabilidad, como decía Carrara, que la gran responsabilidad en la vida del penalista es defender, pero que era algo más, y es que tan pronto como aceptaba la defensa, se le constituía en algo interno que ya le pertenecía. Si así entendemos la profesión, entonces, yo creo que sería un punto que en alguna oportunidad, y ahora que dicen que hay proyectos de reforma de la casación, debería tenerse en cuenta. En segundo lugar, como lo anoté al principio, me referiré a la inadmisión de la demanda. A diferencia de lo regulado por la Ley 600 de 2000, el nuevo Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, como ya lo sabemos, no establece los, comillas, requisitos formales de la demanda, como lo hacía la ley anterior, limitándose a disponer en el artículo 183 que durante el término de 30 días comunes para todos los recurrentes, de acuerdo con lo recientemente estipulado por el ya citado artículo 98 de la ley 1395 de 2010, modificado por el modificatorio del artículo 183 del Estatuto, comillas, se presentará la demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos. No establece ninguna clase de requisitos. La cual, comillas, no será seleccionada por la Corte al tenor de lo dispuesto en el artículo 184, comillas, si el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los cargos de sustentación, o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso. En caso contrario, dice la norma, se fijará fecha para la audiencia de sustentación, es decir, si se admite, que se celebrará dentro de los 30 días siguientes a la que podrán concurrir los no recurrentes para ejercer su derecho de contradicción dentro de los límites de la demanda. Dos son entonces las situaciones que se pueden presentar respecto al estudio de la demanda por la Corte, una vez llega a esa corporación y en punto de su admisibilidad. O se admitirá mediante decisión tomada por toda la sala, o se inadmitirá mediante decisión tomada por toda la sala, entre otros de los motivos referidos, comillas, cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso, o se admitirá caso en el cual el magistrado ponente únicamente procederá a fijar fecha para la audiencia de sustentación. Entonces, cuando se admite, es el magistrado ponente únicamente, cuando se inadmite la sala. Así las cosas, en el primer evento, secundario resulta que la demanda cumpla con las exigencias legales y jurisprudenciales necesarias para una técnica y debida elaboración del libelo, ya que aún en estas condiciones podría ser inadmitido. Y si bien, como la nota lo advierte, un profesor, que entiendo es magistrado auxiliar de la Corte, en la Sala Penal, el doctor Velázquez Niño, en una obra que sacó, editó hace unos 2 años, a nuestro modo de ver en forma acertada, lo que él dice, y con el evidente fin de tratar de limitar al máximo esta amplísima facultad que le da la ley a la Corte, afirma, tal determinación, dice él, siendo magistrado auxiliar de la Corte, insisto, tengo entendido que sigue en ese cargo, tal determinación solamente es admisible cuando la confrontación de la demanda con los fallos de instancia y el escrito y audiencia de acusación permitan responder los cuestionamientos, ya que, comillas, cuando se requiera la revisión y estudio de todo el proceso
es decir, de las demás piezas procesales, se impone la admisión del proferimiento de sentencia de fondo. Es decir, doctores y doctoras, la normatividad vigente dispone que se podrá inadmitir la demanda cuando no hay poder, cuando no sustenta las causales, etcétera, etcétera, o cuando se establezca de la demanda que no es necesario agotar el trámite de casación porque la demanda y el caso no cumple o no permite llegar a los fines de la casación. Entonces, obsérvese que realmente esta norma, a mi modo de ver, deja un gran vacío o un gran contenido de subjetivismo en el juzgador. Y aparte deja un gran ámbito de libertad. El juzgador debe tener, por supuesto, una libertad en el raciocinio, en la apreciación, en la valoración, en el campo axiológico que hace de los elementos tanto fácticos como jurídicos que tiene que llevar a efecto para tomar una decisión. Pero aquí realmente el ámbito es muy amplio, porque podría llegarse al extremo o al exceso de que aún una demanda muy bien hecha, cumpliendo todas las exigencias técnicas, pueda ser inadmitida, porque en juicio del juzgador, ese caso, esa demanda no tendría, es decir, no habría para qué tramitar una casación, porque, digámoslo con palabras mías, con lo visto ahí ya ese señor es responsable. Y aquí aparece la segunda inquietud de nuestro interés. En cuanto a que, no obstante la limitante que fija el tratadista mencionado, repito, aquí aparece la segunda inquietud de nuestro interés. En cuanto a que, no obstante la inquietud que fija el doctrinante mencionado, en principio constituye un esfuerzo importante que hace para tratar de restringir esta amplísima facultad que le da la ley a la Corte, es también lo cierto que de una parte, de acuerdo con la literalidad de la norma, esta potestad está limitada, única y exclusivamente a la valoración de la demanda y no a los fallos de instancia y el escrito y audiencia de acusación. Pues en estas condiciones el análisis de la demanda va a estar confrontando con la prueba y los argumentos debatidos en el proceso, que es precisamente lo que no pretende la norma al limitar esa facultad al contexto de la demanda, comillas, sin que sea dable entender que cuando la ley se refiere a que, comillas, cuando de su contexto se advierta que no se precisa fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso, la expresión contexto está permitiendo valorar integralmente el proceso o las pruebas, o la acusación y los fallos de instancia, pues en estas condiciones lo que se estaría posibilitando es el proferimiento de un fallo anticipado. Pues a la postre, mediante la confrontación de dichos actos procesales, se está accediendo a la prueba fundamento de la sentencia impugnada, desconociéndose el debido proceso, adelantándose en esencia a la decisión de fondo. Pues puede darse el evento en que, no obstante reunir la demanda a las correspondientes exigencias técnicas, sea inadmitida, precisamente porque en criterio de la Corte va a carecer de éxito si se adelantara el trámite correspondiente y se impusiera proferir el fallo casacional respectivo. A lo cual se llegaría obviando la sustentación oral de la demanda, la intervención de los no impugnantes y el imprescindible concepto del Ministerio Público, cuya obligatoriedad es un imperativo legal y cuyas intervenciones con cuyas intervenciones bien podía demostrársela a la Corte el cumplimiento de las finalidades del recurso que inicialmente pueda subjetivamente echar de menos, que en un caso concreto no pueden haber sido vistas por esa corporación al momento de inadmitir la demanda.
que termina haciéndolo por insuficiencias técnicas, a las cuales realmente se llega por esa previa confrontación con la prueba y con la propia actuación procesal, y con verdaderas argumentaciones de fondo, perdiendo su rechazo, perdiendo su razón de ser, el paso previo de la admisibilidad de la demanda, que precisamente abre el camino a que una vez admitida, se siga con el subsiguiente trámite en el cual se puede escuchar al Ministerio Público, a los no recurrentes, para allí sí proceder a la decisión de fondo mediante el correspondiente fallo de casación y, por supuesto, al mismo recurrente. Es decir, doctores, esta norma posibilita, como hemos referido, a que la Corte, además de esos eventos objetivos que hemos mencionado, puede rechazar, inadmitir la demanda, que es el peaje para poder seguir el proceso, ¿ya? Cuando la demanda, en criterio de la Corte, no cumpla con los fines de la casación, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Se afirma que frente a esta norma tan amplia, debería pensarse que a ella acuda únicamente confrontando la demanda y la sentencia, pero que si el estudio de ese auto que inadmite esa demanda ya tiene que ver con el análisis probatorio de la misma sentencia y la revisión del mismo proceso, lo que estamos obteniendo no es un acto de inadmisibilidad, sino un fallo anticipado. Y ese fallo anticipado, ¿qué problemática generaría? Que si es fallo anticipado, debería agotarse el trámite correspondiente, admitiéndose la demanda para que durante ese trámite se escuche al Ministerio Público en su concepto con el código anterior o en la audiencia con el código actual, se escucha al demandante en el sistema actual, en esta audiencia nueva, se escuche igualmente a los no recurrentes. Y observes entonces que ese juicio que inicialmente puede haberse proferido, llegando a la conclusión de que la demanda con esa demanda no se llega a cumplir los fines de la casación, bien en ese trámite posterior podrían obtenerse elementos de juicio sumamente valederos que podrían clarificar cómo esa demanda sí cumplía con esos fines de casación. Y allí quedó ya el asunto, porque obsérvese, y quisiera volver a insistir, el auto proveído de admisión de recurso es fundamental para el trámite de casación, ¿ya? Que hoy en día, lo digo con la mejor buena fe desde luego, la admisión de la demanda hoy en día tiene en la vida de los abogados penalistas, casacionistas, un efecto distinto al de hace algunas décadas. Hace algunas décadas se esperaba el gran triunfo si lograba el casacionista que la Corte le casara un fallo. Hoy en día ya es un gran triunfo que se la admita. Y aquí, y si bien se podría afirmar que al facultarse a la Corte en los términos del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, comillas, superar los efectos de la demanda para decidir de fondo, es decir, el Código actual trae una norma, ya una vez regulada esta posibilidad, esta alternativa, entre otras, de rechazo de la demanda, trae otra disposición que es el artículo 184, en el que le obliga a la Corte, al estudiar la demanda y al decidir, superar los defectos de la demanda para decidir de fondo, ¿ya? Atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, ¿ya? Cuando se observare que procede la aplicación de una causal diferente a la invocada por el demandante. Pero entonces, ¿qué ocurre? Aún con esta disposición, ¿verdad? Esta oficiosidad
hace que en todos los casos en que se recurre en casación, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferiores a estos y la unificación de la jurisprudencia esté salvaguardada, ¿ya? Pero una tal disposición, una tal alternativa, ¿ya?, en ninguna forma justifica que en los casos en que al cumplir la demanda con las respectivas exigencias técnicas se adelante el fallo, no permitiéndose el cumplimiento del debido proceso cuando en su trámite resultan excluidas las intervenciones de los referidos sujetos procesales no recurrentes y del representante del Ministerio Público, como ya lo he dicho, con los cuales se puede demostrar la eventual prosperidad de las censuras formuladas a la sentencia recurrida, sin que esto pueda ser compensado con el mecanismo de insistencia que prevé el artículo 184 del nuevo Código de Procedimiento Penal, para que los magistrados de la sala o por el Ministerio Público impetren ante la misma sala la reconsideración de la decisión inadmisoria, desde luego con el fin de que sea admitida en cuanto a que ello en ninguna forma puede entenderse que sirve para suplir la garantía del debido proceso. En otros términos, doctores, inadmitida la demanda, ya por cualquiera de los motivos, pero para este punto segundo, porque no cumpla con la finalidad del recurso, la ley establece lo que denomina recurso de insistencia. En sentido estricto, pues podría teóricamente discutirse si es recurso, pero en todo caso es una facultad que le concede la ley a alguno de los magistrados de la Corte o a el procurador delegado ante la Corte, para que, previa petición, solicite a la Corte sea nuevamente estudiada esa inadmisión y admita la demanda. Este mecanismo realmente últimamente por algunos procuradores que han pasado en ese cargo, lo han ejercitado. En la gran mayoría de veces, sin éxito. En pocas oportunidades con éxito, admitiendo la demanda, caracterizándose algunas de estas decisiones por el salvamento de voto de que fue ponente, y en algunos eventos, pero en lo que hasta donde puede uno hacer el seguimiento, se admite, se reconsidera, pero que sepamos, no se casa. En tercer lugar, pero agregaría algo más. Entonces, esta observación con medida que hacemos al análisis, pues, teórico, si se quiere, del punto de la casación, pero con fundamentos fácticos, puede tener un punto en contra. Y es decir, que si bien existe esa norma discutible de suyo, existe la siguiente que acabé de referir, que dispone que la Corte hará primar lo formal frente a lo material. Realmente, si bien existe esa norma, de una parte, como lo he acabado de exponer, no suple que se pueda cumplir el proceso. ¿Por qué? Porque esa norma es oficiosa. Es decir, no se va a ejercitar por petición de ningún sujeto procesal, sino que es cuando la Corte de oficio, a su buen saber y entender, vea que se violó un derecho. ¿Ya? Es decir, un problema eminentemente sustancial, pero eminentemente subjetivo al fin y al cabo, ¿verdad? Que no va a corresponder a las pretensiones que el demandante, formulando diversas alternativas, haya propuesto. Y en segundo lugar, la alternativa de poder recurrir en insistencia, pues tampoco, si bien es una alternativa, tampoco pareciera que venga a tener tanta fuerza como para poder suplir en realidad el proceso mismo. A mí me asalta la inquietud de que esta norma, que puede ser muy bien vista
analizando el punto desde el lado de la magistratura o desde el lado de la administración de justicia, por fenómenos apenas entendibles cuando se es juzgador. Pero que a su turno a mí me parece que es una norma que realmente sí debe replantearse para que la problemática se remita es al estudio de la técnica y la sustancia de la demanda. Porque con la demanda es que yo voy a buscar los fines que persigo. Y esos fines los persigo, ¿cómo? Con el procedimiento que previamente me ha establecido la ley para la casación. En tercer lugar, refirámonos a la sustentación del recurso. En tercer término, en cuanto se refiere a la sustentación del recurso, como ya lo hemos referido, en el trámite de la Ley 600 de 2000, se debe hacer mediante la presentación por escrito de la demanda que lo sustente, mientras que en el sistema de la Ley 906 de 2004, modificado en cuanto a este aspecto se refiere por el artículo 98 de la Ley 1395 del 2010, aparte de reducirse el término para su presentación de 60 días para cada uno de los recurrentes a 30 días comunes para todos, permanece la regulación original de este estatuto procesal en el sentido de que además de presentarse por escrito la demanda por medio de la cual el recurrente sustente el recurso, de ser admitida, deberá ser sustentada en audiencia pública, comillas, a la que podrán concurrir los no recurrentes para ejercer su derecho de contradicción dentro de los límites de la demanda, según lo establece el último inciso del referido artículo 184 de la Ley 906 de 2004. Ante esta regulación, sea lo primero observar lo inconsistente que resulta esta regulación o esta normatividad para evitar plenas. En cuanto tratándose de un sistema oral, no es comprensible que a la altura del último recurso y el de mayor importancia del trámite del proceso, como es el de casación, se vuelva a la forma escrita. Y esta incoherencia se torna más profunda al disponerse que de ser admitida la demanda, se cite, comillas, de la ley, a audiencia de sustentación. Pues en principio habría que resaltar lo superflua que resulta, si se tiene en cuenta que el escrito de la demanda lo es precisamente para sustentar el recurso, es decir, que esto lo cual indicaría que este extraordinario recurso exige una doble sustentación. Y efectivamente lo es. Yo he escrito indicaría. Debíamos de decir en forma asertiva, es decir, es una doble sustentación. Una escrita y otra oral. Lo que a todas luces resulta un contrasentido jurídico. Quizá por ello es que en la práctica la Corte ha restringido inusitadamente la intervención del demandante para que intervenga, comillas, no repitiendo lo expuesto en la demanda. ¿Por qué? Comillas, ya es conocida por la Corte. Estas dos frases realmente se han tornado ya en frases sacramentales en todas las audiencias en la Sala de Casación Penal, en la audiencia de sustentación del recurso. Cuando se le concede en primer lugar la palabra al demandante, el magistrado ponente lo primero que le pone en conocimiento es que tiene la palabra no repitiendo lo propuesto en la demanda. Pues, doctor, ya es conocida por la Corte. Es decir, que le está vedada su intervención, por lo que con razón afirma el ya referido doctor Velázquez Niño, comillas, la misma se ha convertido en un trámite injusto para el recurrente, cuya actuación paradójicamente es la que impulsa el trámite y a la cual, por tanto, debería conferírsele preponderancia. Pudiendo si el demandante, de acuerdo a reciente jurisprudencia de la Corte, me refiero a un auto de 8 de febrero del 2012, con ponencia del doctor José Luis Barceló Camacho, en el radicado 38.020, ¿ya?
dice en esa decisión, pudiendo si el demandante, de acuerdo a la reciente jurisprudencia, intervenir para, comillas, oponerse o coadyuvar a los sujetos no recurrentes entendidos como partes o intervinientes. Este procedimiento que ha impuesto en la práctica la Corte, desde luego, por medio de su sala de casación penal, realmente debe ser reformado a la mayor brevedad, pues dentro del sistema oral actualmente regulado en el nuevo Código de Procedimiento Penal, es claro que la referida audiencia lo debe ser para sustentar el recurso, debiendo en ella misma, claro está, garantizarse la intervención de los no recurrentes y de mantenerse el sistema escrito para la presentación de la demanda, debe desaparecer la audiencia, retomando el traslado a los no recurrentes, para que dentro de las limitaciones propias de sus alegaciones, es decir, teniendo como límite los cargos de la demanda, manifiesten su coadyuvancia u oposición, con la obligatoria conceptualización del Ministerio Público, pues esta audiencia en las referidas condiciones carece de sentido, más aún cuando, como lo afirma el ya magistrado auxiliar en el libro comentado, la restricción que le hace la Corte al demandante en la audiencia de sustentación, entre comillas, para que no se refiera a lo ya expuesto en la demanda, porque el libelo, comillas, ya es conocido por la Corte, comillas, del autor, no parece coincidir con la realidad, pues, en esencia, de ella solamente se ha enterado el magistrado ponente, y de ello no nos cabe la menor duda, digo yo, pues el solo trámite del recurso así lo permite colegir, pues si el auto que admite la demanda únicamente es dictado por el magistrado sustanciador, distinto al que la inadmite, que lo profiere toda la sala, es evidente que el resto de los magistrados no han tenido oportunidad de conocer la demanda. Y en estas condiciones realmente esta clase de audiencia carece de sentido, a no ser que se le permita al demandante realizar integralmente la sustentación, debiendo ser en este momento en el que, previo el pronunciamiento de fondo, se resolviera por parte de la sala sobre su admisión. Pues es otra verdad de apuño que mientras la admisión es solo proferida por el magistrado ponente, de los llamados rechazos in limine, excepción del ponente, los demás magistrados integrantes de la sala no tienen oportunidad de conocer las demandas, sino el proyecto que aquel presenta. Pero es que, además, en punto del procedimiento práctico con el que se desarrolla esta, comillas, audiencia sustentación, surgen importantes aspectos que no es dable que se pasen como desapercibidos. Y específicamente respecto no solo a la obligada pasividad que se le termina imponiéndose al demandante, sino de contera a las intervenciones de los no recurrentes, quienes tendrán que circunscribirse al marco escrita previamente presentada por el recurrente, con el ítem que en la mayoría de los casos todo se remite en la práctica a la lectura de cada sujeto procesal que ya la lleva preparada, incluyendo al fiscal, el procurador delegado ante la Corte. Todos llevan ya su escrito preparado, desconociéndose el sistema procesal bajo el cual se adelantó el proceso, que lo ha sido bajo el acusatorio, exigiéndose su oralidad, en virtud de la cual, y frente a, comillas, la igualdad de armas entre las partes, éstas pueden intervenir para evitar que en la sustentación del recurso o en la intervención de los no recurrentes su contraparte trate de incorporar elementos materiales probatorios o evidencias físicas nuevas para que tomen el carácter de pruebas, lo que, ya que el momento para ello, para este momento procesal, ya estaría superado. Como no puede intervenir,
o acudir a nuevos argumentos distintos a los expuestos en la demanda. Pues en este sistema el juez se ve imposibilitado de contrarrestar su uso, correspondiendo la objeción u oposición de estos procederes únicamente a las partes. Y al no poder intervenir, tendría que resignarse a ver cómo se desperdicia todo el esfuerzo que se hizo dentro del proceso para poder demostrar una teoría del caso. Por ello, es necesario que se le dé a las partes herramientas como las oposiciones para evitar de una parte que se conviertan en convidados de piedra y de otra que el juez, en procura de enderezar los planteamientos o intervenciones de estas, se contamine con aspectos extremos, tanto a los probados en el proceso como a los exigidos por la técnica, los cuales no pueden ser objeto de valoración previa del juez para oponerse, sin que sea descabellado reconocer la admisión de algunas de las oposiciones en el juicio oral que resulten compatibles y de posible ocurrencia en esta etapa extraordinaria de la impugnación. Y esto es importante, porque como está diseñado actualmente el trámite casacional, con la referida mixtura entre inquisitivo y acusatorio, al exigirse la doble sustentación del recurso, escrita y oral, bien podría aprovecharse la sustentación oral para darle la dimensión que corresponde a un proceso que en sus dos instancias previas se ha surtido mediante el sistema oral, para que esta audiencia se desarrolle dentro de este contexto y no en el verdadero sinsentido que hoy en día tiene, pues todo se ha remitido a una simple formalidad, en la que, como se ha visto, el recurrente prácticamente no puede intervenir, por la sencilla razón que sus censuras ya las ha expuesto previamente en la demanda escrita y, por tanto, comillas, nada nuevo podrá exponer. Y en cuanto se refiere a los no recurrentes y al Ministerio Público, sus intervenciones se contraen a la valoración que hizo de la demanda escrita, presentada previamente por el recurrente, generalmente leídas en el mismo acto, sin que les sea autorizado a las partes proponer objeción alguna a estas intervenciones. En cuarto lugar, me referiré, y último término, a un fenómeno que realmente no he visto que se plantee, pero me parece que es interesante, y lo refiero como contraído al incidente de reparación. Y aquí, en cuarto lugar, aparece otra inquietud, no menos importante que las anteriores, y quizá de mayor trascendencia sustantiva. En cuanto se refiere al incidente de reparación previsto en el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, teniendo en cuenta que mientras en aquella disposición se preveía su realización una vez emitido el sentido del fallo que declarara la responsabilidad penal del acusado, en la reforma únicamente procede el incidente de reparación, comillas, en firme la sentencia condenatoria. Antes de la reforma, una vez se profiera el sentido del fallo, y de ahí sí la sentencia. Ahora es en firme ya la sentencia condenatoria. Pues esta modificación ha generado en nuestra forma de ver una compleja situación en punto del mismo recurso de casación, ya que en aquellos delitos como el peculado por apropiación, previsto en el artículo 397 del Código Penal, respecto del cual se establece como circunstancia de atenuación punitiva, comillas, la reparación de lo apropiado, como lo dispone el artículo 401 del mismo código, es decir, Código Penal sustantivo, puede darse el evento en el que sea en este incidente de reparación cuando se demuestre, por ser la oportunidad de hacer esta demostración, que directamente o por tercera persona el reintegro ya se había hecho antes del proferimiento de la sentencia de segunda instancia,
necesariamente ya ejecutoriada para ese momento, razón por la cual ya no habría oportunidad procesal para que se le reconociera al incriminado la reducción punitiva que ese hecho implica. Y por ende tampoco se posibilitaría el recurrir en casación, quedándose así este beneficio punitivo sin reconocimiento, pues la causal cuarta del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 hace referencia al ataque casacional, pero para los efectos de la reparación por parte de la víctima, con lo cual se garantiza que el juzgador del incidente pueda, a través del fallo de reconocer la diminuente por tener presente que la restitución hace parte de la reparación integral exigida hoy en día por todos los ordenamientos que tratan la temática indemnizadora. Ni tampoco que tal situación pueda ser conocida en sede de casación, por resultar en este evento aplicable solo las causales de casación civil, de acuerdo con lo previsto en el numeral cuarto del artículo 181 de la Ley 906 del 2004. En estas condiciones, es claro que la reforma introducida por el artículo 86 de la Ley 1395 del 2010 ha generado este inconveniente, ya que mientras en la norma original el incidente de reparación integral procedía una vez anunciado el sentido condenatorio del fallo, lo cual posibilitaba que en la sentencia se hiciera el respectivo reconocimiento de la atenuación punitiva, ahora, al solo poder hacerse una vez cobre ejecutoria la sentencia, es decir, cuando ya se hubiere proferido el fallo de segunda instancia, momento hasta el cual es posible que se reconozca la referida restitución del objeto de apropiación, es evidente que se torna necesaria una reforma al respecto para que la norma procesal modificada quedara en los términos del texto original, o que por la vía de la casación se establezca legalmente una posibilidad de ataque, o cuando menos que se tuviese un desarrollo jurisprudencial al respecto que pudiera ilustrar una solución a tomar sobre este punto. Son entonces estas inquietudes, entre otras, sobre la actual regulación del recurso de casación que a nuestro modo de ver imponen su pronta revisión normativa y jurisprudencial para efectos de armonizar el sistema procesal adoptado y hacer más operante esta extraordinaria forma de impugnación, las que en forma general he querido exponerles. Los escucho, doctora, de los casacionistas. Nos ha dejado sin ganas de volver a hacer casación. A ver, doctor, yo tengo dos preguntas. En una, pues la primera, es que usted nos dijo que en la ley 906, uno de los fundamentos o de las formas de estructurar la casación es saber que es un medio idóneo para proteger derechos fundamentales que han sido violados. Según esto, y adelantándome a la próxima conferencia, ¿no dejaría sin efectos a la tutela contra providencias penales? Mire, ese argumento, si lo digo, pues, doctor Medina, pues, el debido respeto, desde luego se trata de un evento académico, yo lo he escuchado en algunos escenarios, inclusive no referidos a casación, referidos a la tutela, ¿ya? Y referidos al análisis de la Administración de Justicia. Y entonces yo los he escuchado dependiendo del margen de quien los expone. Entonces, o expuesto por quien está a favor de la tutela contra decisiones judiciales, o expuesto por quien está contra la tutela contra fallos judiciales, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? El planteamiento, si se lo entiendo que parece así, es qué pasa con la tutela, que también garantiza derechos fundamentales.
Cuando se empezó a diseñar la Constitución, en la Asamblea Constituyente se empezó el análisis de la tutela, que en realidad, sin quitarle méritos a nadie, pero yo podría decírselo con alguna propiedad porque exceptuando algún día estuve en toda la sesión de la Asamblea Constituyente, ¿ya? Porque después conformé la comisión de la reforma al Código de Procedimiento Penal de esa época, el 2700, el 91. Y le decía que sin suprimir, no faltaba el mérito de nadie, realmente la tutela va surgiendo teniendo en cuenta el amparo, ¿ya? Teniendo en cuenta el amparo. Yo realmente veo que sí, por supuesto, hay constituyentes que hicieron la propuesta ya formal de la reforma, etcétera, etcétera, ¿no? No faltaba más. Pero realmente todo esto va teniendo una evolución. Y entonces la idea inicialmente va surgiendo en proponer un amparo. Unido esa idea a otra serie de ideas, por ejemplo, acuérdese que había movimientos de izquierda que llevaron una idea central a la constituyente y era terminar la procuraduría. Esa idea central se deambuló por toda parte en la constituyente y por eso va a ir apareciendo la figura del ombudsman y posteriormente el defensor del pueblo y en ese devenir de que entonces quién protegía los derechos si la procuraduría se acababa, si no se acababa, ¿ya? Entonces va a ir surgiendo el ombudsman, entonces va surgiendo la idea del amparo que posteriormente se va a proponer como la acción pública de tutela, discutiéndose igualmente si debería ser acción o no debía ser acción, ¿verdad? Y al estudiarse ese punto, va a suscitarse el problema que usted plantea, ¿ya? Y entonces, ¿qué autonomía tiene la tutela frente a los trámites procesales, penal, civil, laboral, etcétera? Allí es donde va a ir apareciendo la idea que después va a darle forma a la Corte Constitucional, por lo menos su primera conformación, ¿ya? Y la regulación de la tutela, a que la tutela no era supletoria ni subsidiaria, ¿ya? Para así darle la plena autonomía a las decisiones judiciales y la tutela no dejarla subsidiaria. Pero entonces, ¿qué ocurre? Esa tutela no es subsidiaria, pero va a generarse otra pregunta. ¿Y qué pasa si el juez ordinario, la jurisdicción, se equivoca? Veníamos con la idea de amparo, ¿no? Después lo transformamos con el nombre de tutela. Entonces, ¿qué ocurre si el juez se equivoca? Si el juez condena a un inocente, y allí va a suscitarse nuevamente los debates, y entre otros en la Comisión Quinta, que era la encargada en ese tiempo, en esa división de la Asamblea Constitucional, la Asamblea Constituyente, para discutir problemas de justicia. Entonces, se va a discutir qué ocurre. Entonces se va a decir, no, el juez sí puede equivocarse. El juez puede equivocarse. Y va a ser suficiente que quede reconocida como acción pública y después va a venir las normas que la regulan. Entonces va a venir el decreto 2591, el decreto de la tutela, ¿verdad? Y va a regularlo. Y va a estudiar las normas que regulan, las más positivas que regulan, y se va a pronunciar la Corte Constitucional con ponencia del doctor Vladimir Naranjo. Y va a estudiar entre esos, si mal no estoy, el artículo 40. Y se va a tratar de establecer allí si la tutela puede proponerse, puede incoarse, diríamos técnicamente, contra las decisiones judiciales. El fallo de la Corte Constitucional dejó abierta la vía de hecho. Vía de hecho que era un término que no manejábamos nosotros en
discúlpenme el término, en la jerga o en el vocabulario técnico procesal nuestro. En algún pronunciamiento anterior, la Sala Civil de la Corte, entiendo, en alguna decisión había hecho referencia por algún otro fenómeno al problema del vicio de hecho, ¿ya? Pero ya va a ser frente a la cosa, a la tutela, que se va a mirar qué ocurre. Entonces se va a ir pensando en que, si bien es independiente y autónoma la decisión judicial, el Estado, que había ya estado titulado allá en la Constitución como Estado de Derecho Social y Democrático y sustentado en el artículo 1 en la libertad, dignidad y solidaridad, ¿ya? No podía ser inconexo con una acción pública que se creaba, ¿ya? Y que esa libertad, dignidad y solidaridad tenía que guiar toda la Constitución, y entre ellos el artículo 29 de la Constitución, que recordemos quedó igual que el 26 de la Constitución del 86, porque la propuesta que llevó la Comisión Quinta para que se hiciera un programa penal en la Constitución fue derrotada con intervención del doctor Álvaro Gómez y en alguna forma apoyo del brillante abogado que queremos tanto, el doctor Yepes Arcila, en su momento constituyente. Entonces, ese artículo 29, igual al 26, va a quedar igual. Que en Colombia no se podrá aplicar la ley sino de conformidad, no se podrá juzgar a nadie sino de conformidad con las leyes preexistentes al momento en que realice el acto que se le impute, ¿ya? Y en esas condiciones, entonces, había que pensar en que si una decisión judicial quebrante ese debido proceso, quebrante ese derecho penal de acto, por ejemplo, ¿ya? Incluso en lo administrativo, usted recuerde que también en 29 entra la norma. Entonces, ¿qué pasa si esa norma es resultante de este sustento de dignidad, libertad, solidaridad, y este triángulo, esta pirámide, sustenta el Estado de Derecho Social y Democrático? Entonces, habría que entender que cuando se desconoce de plano, cuando se desconoce abiertamente la ley, la prueba, nos encontraríamos en lo que empezó a hacer carrera y hoy en día ha hecho en alguna forma carrera, la vía de hecho. Esa expresión vía de hecho va a empezar a entrar entre nosotros, ¿ya? Y esa vía de hecho se va a ir complicando. Ya no va a ser solo el vicio, sino que van a venir unos pronunciamientos de la Corte Constitucional con integrantes posteriores que ya la han convertido en algo más difícil y más complejo que la casación. La tutela que aparece en la Constitución y así fue sugerida, aprobada, presentada como una acción informal, hoy en día, frente a la vía de hecho, básicamente contra los fallos judiciales, teniendo en cuenta los muy últimos pronunciamientos de las últimas cortes, ya es más difícil que una casación. Ya necesito un abogado muy especializado en tutela, ¿ya? Porque ya hay una serie de requisitos que depende de la vía de hecho, si es sustantiva, si es procesal, si es anterior, si es posterior, si la norma es esta, si la norma es aquella, pase la otra hoja, y con estas sentencias de la alegría de leer, ¿verdad? Entonces, la problemática se ha ido complicando. En ese orden de ideas, entonces, doctor Medina, ¿qué pasa? Se va a presentar ya la práctica un fallo de la Sala Penal de Casación. Y en ese fallo va a llegar a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional lo va a tutelar. Es el primero que tuteló, ¿ya? Y entonces se va a decir, la tutela sí procede contra las decisiones judiciales, ¿ya? No bien contravía de la jurisdicción. Aquí hay un desliz cuando se habla en la radio y en las conferencias, incluso a mí me parece muy tímidamente que
un debido enfoque. ¿Por qué? Porque es que esa tutela contra decisión judicial que tutela, por ejemplo, el fallo de la Corte, de la Sala Penal de la Corte, no es que va contra la jurisdicción y contra los magistrados de la Sala Penal. No, es que lo que hace es sacar avante el derecho violado, fundamentador del Estado de Derecho. Porque no podía existir un organismo, ni una institución, ni un funcionario en el país que desconozca por la vía que quiera el Estado de Derecho, los fundamentos del Estado de Derecho que sustentan ese debido proceso. Entonces, el argumento de cierre que siempre predicamos, habría que verlo no como límite, porque es que como límite tiene muchos argumentos a que estemos todos a favor, de que sea límite, de que ya haya un cierre, de que esto no se vuelva indefinido, claro, pero es que ese cierre no puede servir de pretexto, nunca en un Estado de Derecho, para que una decisión abiertamente injusta, ya, pueda no ser, pueda permanecer, ¿ya? En ese orden de ideas, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en la casación defiende con la nueva regulación, entiendo su pregunta más, o la ley 906, pues desde luego que está regulando sus derechos fundamentales y se parte de la base que la Corte así lo reconozca. Pero el hecho de que por la vía de tutela pueda quitarse el valor de esa decisión, creo que puede tener sustento. Por supuesto que si sentamos aquí al lado a otra persona que esté contra la tesis de las tutelas contra decisiones judiciales, podrá darnos otra versión interesante, pues, al respecto, ¿verdad? Pero sí veo que la problemática es por esa vía. Yo tengo otra pregunta. Como usted nos ha explicado, doctor, que la Corte o los magistrados, al momento de admitir la demanda de casación, miran más allá de la demanda y de la sentencia y están mirando hasta las pruebas. Podría llegar a tratarse o de desdibujarse el recurso extraordinario de casación para volverse el extraordinario recurso de tercera instancia. No, vean, es que en primer lugar es lo siguiente. En el código del 71, en el código del 80 y en los códigos anteriores, el de 38, de 1968, teníamos un título en el procedimiento penal que se refería a los recursos extraordinarios. Y los recursos extraordinarios eran dos, la casación y la revisión. Y así siguieron. El código del 38, el código del 80, el código los siguientes, del 2000, así siguen, no, del 2000 no, anterior, ya el del 71, sí, y el del 80 siguieron como recursos. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que en el código de 1991, que le acabé de referir, el decreto 2700, ya que lo elaboró esa comisión técnica que generó la norma, una de las normas transitorias de la Constitución que creó el Congresito, y el Congresito creó una comisión técnica para elaborar el Código de Procedimiento Penal, que se dijo era urgentísimo porque se estaba estructurando el cambio de sistema inquisitivo al acusatorio, con tendencia acusatoria. Entonces allí se estudió el punto. Y hubo un cambio. El cambio es que ya no se iba a hablar de recursos extraordinarios, sino de recursos de casación, y por primera vez se va a hablar de acción de revisión. Se va a hablar de acción de revisión. Pensando en qué? En que la casación sí era un recurso, porque el proceso todavía estaba, si me permite, vivo. La revisión ya, el proceso había terminado. Mientras la casación es un recurso de justicia, de legalidad,
la revisión es una acción de justicia. Entonces, en esos términos se lleva la propuesta y se ha acogido. Y al igual que otras modificaciones que se van a proponer, como la causal sexta de la jurisprudencia favorable en revisión, ¿verdad? Como la casación excepcional, como la presentación de casación en los tribunales, que nos tocaba viajar a Bogotá a presentar la demanda. Y al regularse el recurso de esa forma, pareciera que como que algunos doctrinantes nuestros o jueces nuestros o personas de gran valía jurídica, como que parece que como que no enseñaron, es decir, como que vieron mal que el recurso vaya a ser solo recurso y no extraordinario, porque es que es extraordinario, ¿ya? Entonces, es extraordinario, eso ya. La cosa es la apelación, y que usted presente una apelación. La cosa es que yo presente un recurso extraordinario de casación. Entonces, el recurso va a quedar como recurso. La Corte, en forma en los últimos años, va a ocuparse del punto y va a afirmar que el recurso de casación debe concebirse como extraordinario. ¿Ya? Y como un medio de control jurisdiccional de constitucionalidad y de legalidad de los fallos, al seguir siendo un recurso en el sentido que se puede interponer para controvertir la sentencia de segundo grado antes que alcance ejecutoria material. Y es extraordinario porque se surte por fuera de las instancias, en tanto no plantea una nueva consideración de lo que fue objeto del debate en ella, sino un juicio de valor contra las sentencias que puso fin al proceso. Estudia las garantías fundamentales, etcétera, etcétera, los juicios lógicos. Es decir, se va entonces a afirmar, esto no es un recurso allá de medio pelo. Esto es el recurso extraordinario. Este recurso ya jurisprudencialmente advertido que es extraordinario, en el nuevo código va a ser regulado de forma distinta al código anterior. Y entonces, ¿cómo lo advertí? Inicialmente la casación procedía por la violación de una norma de derecho sustancial. En otros estatutos, por una violación a la ley sustancial. En el nuevo, ley 906, la casación procede contra una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso. Ya no es ni la norma sustancial ni la ley sustancial, sino contra una norma del bloque de constitucionalidad. Allí hay que mirar un punto que ahora que ve los jóvenes que escriben, pues, que hay una gran producción, ¿no? En derecho penal y en todo, una gran producción científica. Entonces, habría que mirar el origen de la norma. Yo se lo voy a sintetizar nomás porque ya hace referencia más. El que quiera verlo un problema anecdótico, el que quiera verlo como un problema bien sustantivo, ¿ya? Cuando se estaba redactando este código, había la famosa pugna, el choque de trenes entre la Corte Suprema, Sala Penal, en alguna forma, y la Corte Constitucional. Acaban de tutelar lo que le dijeron un fallo la Corte Constitucional, etc. Entonces, va a surgir la idea de que para evitar que se tutele, que se pueda tutelar los fallos de la Corte, entonces la casación ya no procedería únicamente contra la norma de derecho sustancial o contra la ley sustancial. Estoy contando una chiva, ¿ya?
sino que la casación iría contra la norma del bloque constitucional, como constitucional o legal, llamada regular en el caso. Es decir, que entonces ya la tutela no podría proceder contra los fallos de la Corte. Ya el desarrollo posterior realmente pues se ha ido presentando, ya se ha ido viendo, pero viendo en términos muy concretos, realmente sí hay que decirlo, que este cambio en la norma sobre la procedencia realmente sí tiene que ver con resaltar, normatizar, que la casación también protege los derechos fundamentales, ¿ya? Que no solo es al otro lado en el otro edificio, sino que aquí también protegemos los derechos fundamentales. En ese orden de cosas, tendríamos que decir que la tutela entonces carecería de procedencia frente a las decisiones de casación, ¿ya? Sin embargo, eso, entiendo, no ha sucedido. En estos términos, vemos entonces que, me decía usted que la norma del fin del recurso, ¿por qué se rechazaba? ¿O eso únicamente? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, allí habría que mirar, ¿ya?, hasta dónde va el alcance. A mí me parece que el alcance de esta norma hace referencia a que el objeto del recurso es mirar y reclamar, buscar que se subsane vicios que hayan violado mandatos constitucionales o legales. Pero me parecería que eso no está obviando que seguramente, ojalá nunca ocurra, pero que puede darse el evento y que pueda haberse desconocido una norma legal o constitucional y que pueda, por vía de hecho, acudirse a la acción de tutela. Me parece a mí que realmente, si pudiese haberse tenido inicialmente la idea de que con este cambio de la procedencia del recurso se cerraba esa vía, a mí me parece que muy seguramente eso no se logra. ¿Alguien no tiene algo que decir? Mira, entonces permítame que yo plantee una sola inquietud. Y es la siguiente, reiterando mis agradecimientos. Miren, el recurso de casación, doctores y doctoras, sí es un recurso máximo que sí encierra realmente dificultad en su elaboración como una acción de nulidad, ya en lo administrativo. Entonces, en verdad, la acción, el recurso de revisión sí es un recurso de alguna complejidad, que creo que debe seguirse respetando, aún con las estadísticas que le leí, ¿verdad? Y si la leyera del 2013, pues se nos desocupa la sala. ¿Ya? A mí lo que me parece, realmente el recurso sí tiene dificultad. Yo lo que creo también es que el recurso, si bien la técnica tiene su problemática, pues también creo yo que hay que irlo entendiendo y seguirlo entendiendo en términos tanto jurídicos como filosóficos reales. Es decir, que esas finalidades como que recuperar el derecho material, etcétera, los agravios, etcétera, realmente puedan materializarse. Es decir, entender que la exigencia técnica del recurso, por ejemplo, hay una exigencia general en la demanda general, ¿ya? Y es que la norma la demanda no puede ser contradictoria y hay que respetar la autonomía de las causales, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso es cierto. Pero también hay que entender que cada causal también tiene su técnica, es decir, hay una doble técnica, una técnica general y una de cada causal, ¿ya? Entonces, entender que ese principio de no contradicción, filosóficamente,
pues es muy importante, interesante. En realidad sí debe pensarse que la demanda sea coherente, que no sea contradictoria, pero también entenderla, ya entender dentro de las posibilidades que presentan los mismos hechos y presentan las mismas causales, ¿ya? Ahora, yo no quisiera, por supuesto, no es este el momento para ir más allá, pero yo sí creo que hay que esta clase de recursos, como sucede en las demás ramas del derecho, me parece que se deben estudiar, que se deben profundizar, ¿verdad? Y yo no creo que se aprenda solo con un juramento. Muchas gracias.